Buenos días, mis hermanos. Otro domingo que tenemos, hermanos, de mucha bendición. Pero también este es el primer domingo de este mes de noviembre. El Señor es bueno para con nosotros, hermanos. Aún en medio de esta situación tan triste, tan lamentable de esta pandemia, el Señor nos permite a usted y a mí aún tener vida, hermanos. Pues que sea una vida agradable a Dios, una vida, hermanos, que responda bien al Señor, al compromiso adquirido. ¿Se acuerda que el domingo pasado vimos esa lección? Pues hoy, hermanos, les quiero invitar a que oremos para pasar a nuestra lección que se va a titular Comprometidos con su palabra. ¿Qué le parece? Oramos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, oramos, oh Dios, a ti con todo nuestro corazón, Señor, agradeciéndote infinitamente, Señor, que hasta aquí tú nos has ayudado, que hasta aquí, Señor, tú estás con nosotros. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, porque en medio de esta contingencia sanitaria, Señor, tu presencia está a nuestro lado. Te rogamos, Señor, mucho consuelo, mucha fortaleza, Señor, para quien ha perdido un ser querido. Te rogamos mucha fuerza, Señor, y mucha esperanza en ti para aquel hermano o hermana que tiene un ser querido, Señor, enfermo de este virus, Señor. Oh Padre Santo, cómo rogarte, Señor, por hermanos nuestros en la fe que están, Señor, tristes, Señor, por sus familiares que están enfermos, Señor, por ver, Señor, cómo se debaten entre la vida y la muerte, Señor, algunos, y otros, Padre, estás dando victoria. Te rogamos, oh Dios, que de una manera u otra tú estés, Señor, a nuestro lado. Ayúdanos, Padre, a buscarte en oración. Ayúdanos como iglesia a estar unidos, Padre Santo, en esta difícil situación que pasamos, oh Dios. Te imploramos ante todo, Señor, que no dejemos de ser portadores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a mostrar el amor tuyo para tanta gente necesitada, Señor. Ahora, oh Padre, que veamos esta lección de compromiso con tu palabra, Señor, pues aprovechemos el tiempo para estar escudriñando lo que tú tienes en ella para nuestras vidas. Gracias, Señor. Te damos esto en Cristo Jesús, todo esto. Amén. Mis hermanos, pues en esta mañana, repito, es nuestro primer domingo de este mes de noviembre y es nuestra tercera lección de las lecciones que vamos a ver en este tema de vidas comprometidas. Hermanos, hoy el título es Comprometidos con su palabra. ¿Sí? Hermanos, a lo largo de nuestra vida, usted y yo estamos expuestos a una gran información o una gran cantidad de información cultural, filosófica y social. Y hermanos, esa información es desde que nacemos y que empezamos de una manera a escuchar, en que empezamos de alguna manera a ver. Nuestros oídos y nuestra vista son esenciales para la información, hermanos. Información cultural, filosófica y social, ya lo mencioné ahorita. Y de alguna manera ese tipo de información influye en el pensamiento del ser humano y también influye en nuestra conducta. Pero hermanos, quiero decirles que sobre toda esta información que adquirimos desde pequeños, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, creador del cielo y la tierra, nos ha dejado en nuestras manos su santa y bendita palabra. Y hermanos, esta información que tenemos en la palabra de nuestro Dios es una guía confiable, 100% confiable. Toda la demás información que mencionaba ahorita es una información, hermanos, no confiable al 100%. ¿Sí? Y esta información que tenemos en la palabra de Dios es para que usted y yo andemos tranquilos en la vida que el Señor nos da y seguros, confiados totalmente en el Señor. La palabra de Dios, hermanos, fortalece nuestra alma. La palabra de Dios libera nuestro corazón de una condenación eterna. La palabra de Dios nos muestra la voluntad de Dios y nos ayuda a parecernos más y más a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, qué bendición tenemos en la palabra al tener la palabra de nuestro Dios. Con cuánta razón el apóstol Pedro escribe, hermanos, que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esto lo encontramos en la segunda carta del apóstol Pedro 1:9.
Hoy estudiaremos, hermanos, los primeros 11 versículos de este capítulo 119 del libro de los Hechos. Y en estos versículos tenemos nosotros una exaltación de la palabra de Dios, pero también tenemos una exhortación a la obediencia y a la práctica que le corresponde a usted como creyente y a mí como creyente para meditar en ella, en la palabra de Dios, de día y de noche. Les invito, hermanos, a que veamos el primer punto. Recuerde, el título de lección es Comprometidos con su palabra. Para estar comprometidos con la palabra de Dios, tenemos que ser, hermanos, hacedores de ella. No nada más oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Le invito a leer los primeros 4 versículos de este capítulo 119. Dice la palabra de nuestro Dios: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Hasta ahí dejamos, hermanos, estos primeros 4 versículos. El primer versículo, hermanos, como el segundo, comienzan con la palabra bienaventurados. Bienaventurados significa felices, dichosos, alegres. Pero esta felicidad, esta dicha y esta alegría viene como un producto, hermanos, un producto de una comunión adecuada con nuestro Padre Celestial. Esto quiere decir que se anda de acuerdo a la voluntad del Señor. El bienaventurado es una persona que agrada a Dios. El bienaventurado agrada a Dios, mire, sea cual sea las condiciones, tanto externas o internas, en la vida de la persona. O sea, no nos debe de mover la alegría, el gozo, la dicha, no nos debe de mover las condiciones de que si hace frío, hace calor, tengo que comer, no tengo que comer. No, hermanos, nada de eso nos debe de mover. ¿Quiénes son bienaventurados? Según lo que dice el versículo 1, los perfectos de camino. Los perfectos de camino. Esto significa, es el íntegro que cada momento está esforzándose por llevar una vida honesta, transparente, fiel a las demandas y a las promesas que la misma palabra de Dios nos dice. ¿Qué le parece, hermanos? Bienaventurados los perfectos de camino. Hermanos, algo muy maravilloso es que usted y yo seamos personas dichosas porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque hemos adquirido un compromiso con lo que la palabra de Dios nos dice. El versículo 2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Entonces, ¿quiénes son los bienaventurados? Los que guardan los testimonios de nuestro Dios. Estos, los que guardan los testimonios, buscan seguir y buscan cumplir los principios que la misma palabra de Dios ha establecido. Hermanos, los principios han sido dejados para que a usted y a mí nos vaya bien. Nos vaya bien. Esta búsqueda proviene, hermanos, de un compromiso total que usted y yo hemos hecho con la palabra de nuestro Dios. Y cada cosa que hagamos, debemos de hacerlo con todo nuestro corazón. Hermanos, el bienaventurado, la persona bienaventurada, ya no va a hacer iniquidad. Esto quiere decir que ya no va a ser injusto. Esto quiere decir que ya no va a actuar fuera de lo moral y espiritual que nuestro Dios ha establecido. Esa va a ser la persona bienaventurada.
El bienaventurado ya no hace, el bienaventurado deja de lado todo lo que nuestro Dios prohíbe. Y claro que no le agrada que lo hagamos. Entonces el bienaventurado, hermanos, anda en los caminos del Señor, viviendo una vida llena de gozo, pues procura día tras día, momento tras momento, imitar a Cristo Jesús. El Señor nos ha dejado su palabra, hermanos, para que usted y yo conozcamos su voluntad y la pongamos en práctica. ¿Qué vamos a hacer entonces, hermanos? Pues a guardar los mandamientos que Dios nos ha dejado, a guardar sus estatutos, a andar en sus caminos, a buscarle con todo nuestro corazón, a no hacer las cosas que no le agradan a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque dice el versículo 4, tú encargaste. Dios lo encargó, hermanos. Y si Él lo encargó, es para nuestro bien. Es para que nos vaya bien. Tú encargaste, dice el versículo 4, que sean muy guardados tus mandamientos. El Señor nos ayude, hermanos, a que usted y yo pongamos en práctica lo que el Señor nos deja en su palabra, hermanos. Escudriñad las Escrituras, dijo el Señor. Hagámoslo y nos va a ir bien. Vamos a ser bienaventurados si lo hacemos. Les invito, hermanos, a que pasemos ahora al punto número 2 en este compromiso que tenemos con la palabra de Dios. Hemos de aprender a hacer justos juicios. Así es el título que le he puesto. Aprendiendo sus justos juicios. Versículos 5, 6, 7 y 8 de este capítulo 119 del libro de los Salmos nos dice lo siguiente: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Hermanos, este versículo 5 de este capítulo 119 es un deseo genuino del salmista. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y este, hermanos, debe ser un deseo suyo y un deseo mío. Eso es lo que debe de ser. Este versículo 5, entonces, hermanos, debe de movernos, de motivar nuestra vida para anhelarlo también. Es un anhelo profundo. Así, de esta manera, si anhelamos guardar los estatutos del Señor y que nuestros caminos sean ordenados, nuestra vida estaría dispuesta, más que dispuesta, a obedecer la palabra del Señor. En todas las áreas de la vida, hermanos. Sí, mi hermano, en todas las áreas de nuestra vida. No nada más en una área vamos a obedecer al Señor. No nada más a este tipo de personas voy a aceptar. No nada más a este tipo de necesitados voy a ayudar. No, hermanos. En todas las áreas de nuestras vidas. Ojalá que esté de acuerdo usted conmigo. No es fácil. No es fácil que nuestros caminos estén ordenados. No es fácil guardar los estatutos del Señor. El mismo apóstol Pablo escribe a los romanos en su experiencia: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero hermanos,
Usted y yo debemos de saber que estamos tomados de la mano del poderoso Dios, de quien hizo los cielos y la tierra con su sola palabra. Ese es nuestro Dios. Confiemos y esperemos en Él. Oremos para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, hermanos, y así usted y yo podamos guardar realmente los mandamientos del Señor. Esa es la oración del salmista, hermanos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Con un anhelo así, hermanos, versículo 6, nuestra vida sería una vida de obediencia total. Cuando hay una obediencia total a nuestro Dios, hermanos, nunca nos vamos a avergonzar. Nunca nos vamos a avergonzar. Tampoco nos va a dar pesar. No nos vamos a lamentar de ser hombres y mujeres obedientes a nuestro Dios. Ni nos avergüenza, ni nos va a pesar. ¿Y sabe por qué? Porque estamos siendo hombres y mujeres que atendemos, que le damos la prioridad, que le damos la preferencia a lo que la palabra de Dios nos dice. Hermanos, es lo mejor que podemos escoger. Todos, mis hermanos, no solo algunos de los mandamientos debemos de cumplir. El Señor, si nos dejó 1000 mandamientos, cosas por hacer, esas 1000 mandamientos debemos de hacer. Ya, le menciono esto porque ya sabe, según vimos en el tema anterior, no únicamente son los 10 mandamientos que Dios dio al pueblo, son muchos más. En el Decálogo, en esas 10 palabras, se las dio al pueblo, pero después del capítulo 20 de Éxodo, todos los demás capítulos y en otros libros más que el Señor nos ha permitido tener en su palabra, nos deja muchas más cosas, ¿sí? ¿Se acuerda que el Señor Jesús aún dijo, un mandamiento nuevo os doy? Él siempre ha dado mandamientos. Y en ese gran mandamiento que Él nos dejó, dice que os améis unos a otros. Hermanos, un compromiso con la palabra de Dios es lo que usted y yo debemos de tener. Entonces, hermanos, no nos avergoncemos de ser hombres y mujeres que cumplamos con los mandamientos de nuestro Dios. El versículo 7 nos dice, te alabaré con rectitud de corazón. Hermanos, un compromiso de obediencia a nuestro Dios será un compromiso que en nuestra vida se va a ver reflejado la alabanza, la adoración al Señor. La adoración es el resultado de un corazón limpio, pero limpio por la palabra de Dios, hermanos. No un corazón limpio porque yo me porto muy bien. No es cierto, eso no es cierto. Va a ser un corazón limpio porque la palabra de Dios está haciendo un trabajo perfecto en mi vida, hermanos. Y usted y yo ya sabemos que no somos perfectos, pero debe ser nuestra actitud siempre, hermanos, de proseguir a seguir lo que la palabra de Dios nos dice. Usted y yo ya sabemos, cierto, que hasta que estemos ante la presencia de Dios, estaremos sin relación con el pecado. Pero mientras que estemos en el mundo, hermanos, estamos en relación con el pecado. Pero nuestra mirada debe de ser de tener un corazón recto ante nuestro Dios. Por eso dice el salmista, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Qué importante, hermanos. Para aprender los justos juicios de Dios, pues necesitamos conocerlos, y para conocerlos hay que ir a la palabra de Dios. Hay que ir a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dejó muy claro y establecido en el Evangelio de Juan capítulo 8, 32, encontramos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo es la verdad. ¿Cómo puede el hombre conocer la verdad si no ha escuchado de la palabra de Dios? ¿Cómo irán? ¿Quién irá por nosotros? Le dijo nuestro Dios al profeta Isaías. ¿Y qué contesta él? Heme aquí, envíame a mí. Hermanos, para que el hombre alabe al Señor, para que el hombre
adore al Señor, necesita saber de los justos juicios de nuestro Dios. Hermanos, todo este compromiso de obediencia al Señor es resultado de un compromiso con los juicios de nuestro Dios, con Cristo Jesús. Hermanos, en el versículo 8 nosotros encontramos, dice, tus estatutos guardaré. Qué anhelo tan profundo del salmista. Tus estatutos guardaré. Nosotros debíamos de ser semejantes a este anhelo, hermanos, a anhelar con todo nuestro corazón guardar los estatutos del Señor. Es el deseo del salmista guardar sus estatutos, pero al mismo tiempo el salmista reconoce en este versículo 8 que él es muy débil para eso. Por eso le pide al Señor, no me dejes enteramente. Yo anhelo guardar tus estatutos. Yo anhelo cumplir con lo que tu palabra dice, pero Señor, ayúdame, no me dejes enteramente. Hermanos, cuando usted y yo reconocemos nuestra incapacidad para esto y para aquello y para muchas cosas, hermanos, tenemos a un Dios que nos oye. Acudamos a Él y pidámosle que nos ayude, ¿sí? Él está pronto para ayudarnos. Al recibir la ayuda de Dios, usted y yo entonces vamos a ser bienaventurados al obedecer su palabra con todo nuestro corazón. Acuérdese, bienaventurados los perfectos de camino, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Hermanos, de esta manera terminamos el punto número 2 y vamos a pasar al punto número 3 y último, hermanos, en este compromiso de guardar la palabra de nuestro Dios. Pues ahora le vamos a llamar así, guardando su palabra. ¿Cómo podemos estar comprometidos con su palabra? Pues guardándola. El Salmo 9, 10 y 11 de este capítulo 119 nos dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti, Estos versos, hermanos, son toda una exhortación al compromiso obediente de la palabra de Dios. 3 cositas vamos a ver en estos 3 versículos. Primero, una pregunta: ¿qué hacer para una vida íntegra y recta ante Dios? ¿Qué hacer para poner orden en nuestra vida? ¿Qué hacer para limpiar nuestro camino? Hermanos, cuando pensamos en estas 3 preguntas, es que estamos anhelando vivir una vida recta ante Dios. La respuesta bíblica y más recomendable, puesto que es de Dios, dice aquí la respuesta en el versículo 9, guardar tu palabra, con guardar la palabra de Dios. Hermanos, si usted y yo guardáramos la palabra de Dios, entonces seríamos hombres y mujeres de vidas íntegras. Entonces pondríamos orden en nuestra vida. Y entonces limpiaríamos nuestro camino. Guardar la palabra, guardar significa una actitud vigilante y activa en nuestra obediencia. En todo momento tendremos que ver si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo conforme a la palabra de Dios. Eso es guardar la palabra de Dios. Con guardar la palabra de Dios nos va a ayudar para enderezar nuestro caminar que va torcido. Nos va a ayudar a enderezar tantas cosas. Guardar la palabra de Dios va a significar que va a sanar lo enfermo, porque en ella encontramos que vamos a orar al Señor. También vamos a encontrar con guardar la palabra de Dios que vamos a apartarnos del mal. Hermanos, guardar la palabra de Dios va a hacer que nos mantengamos fuertemente adheridos a nuestro Señor. ¿Más claro? Imposible, hermanos. Con guardar la palabra de Dios. Segunda cosa de este punto 3. La oración. ¿Por qué hemos de orar? Bueno,
Ah, el versículo 10 dice, con todo mi corazón te he buscado. Aquí el salmista está diciéndonos que está en oración a nuestro Dios. Hermanos, ¿por qué hemos de ir en oración a Dios? Por nuestra incapacidad de cumplir con lo que Dios demanda. El Señor nos dejó muy claramente establecido en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, por eso el salmista dice, con todo mi corazón te he buscado. Con todo mi corazón te he buscado. Solo por el Señor podría haber realizado el anhelo de su corazón. Por eso dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Hermanos, oremos mucho al Señor. Cuando dejemos de orar, hermanos, estaremos expuestos a que cualquier vientecito nos arrastre como a una hoja que está en el piso. Por último, hermanos, en estos versículos del 9 al 11 de este Salmo 119, el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, ustedes y yo debemos de hacer compromisos con la palabra de Dios, con nuestro Dios. El hecho de tener una Biblia no garantiza, de ninguna manera garantiza que seamos obedientes a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces llegamos a un hogar y le preguntamos, ¿tiene una Biblia? Sí, sí la tengo. Hija, busca la Biblia, por ahí está, mira, ahí en uno de los libros, ahí entre esos libros, ahí la vi. Hermanos, eso no garantiza que seamos salvos. Eso no garantiza que seamos bienaventurados. Eso no garantiza, por de ninguna manera garantiza, hermanos, que seamos guardadores de lo que ella dice. Tener un compromiso con la palabra de Dios es que vamos a escudriñarla. Es que vamos a buscar un momento del día para dedicarnos a escuchar lo que Dios tiene en su palabra en nuestras vidas. Es necesario, y eso hay que procurar hacerlo, tratar de memorizar, hermanos. Para memorizar quizás hay que repetir una vez y otra vez. Los que ya no tenemos buena memoria, pues hay que leer una vez y otra vez. Y hay que guardar en nuestra mente las palabras de la palabra de Dios, pero también atesorarlas en nuestro corazón. Solo podemos vivir vidas santas cuando la palabra de nuestro Dios mora en nuestros corazones. Déjenme terminar esta lección de compromiso con la palabra, leyendo lo que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Hermanos, comprometámonos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga. Oremos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, ahora, Señor, nuevamente estamos en tu presencia para hacerte en tu bondad la vida, la salud que hoy nos das y la oportunidad de buscarte en oración para que nos ayudes, Señor, a ser hombres y mujeres que escudriñemos tu palabra, para ser hombres y mujeres que la memoricemos, que la atesoremos en nuestro corazón. Señor, que seamos hombres y mujeres bienaventurados, que seamos hombres y mujeres, oh Dios, en lo que tú nos instas, Padre, a buscarte diariamente en todo momento a través de esta palabra tuya.
a que la compartamos también con otros, a que seamos hombres y mujeres que le digamos a otros que tú les amas. Señor, te lo agradecemos y te seguimos, oh Dios, implorando porque tú quites, oh Dios, esta pandemia. Perdona, Señor, el pecado de este mundo, Señor, y ayúdanos a mejorar nuestra relación contigo, Señor. Ten misericordia, Señor, te lo rogamos y te suplicamos, oh Dios, todo esto en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La próxima clase les invito a estudiar ahora la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, los versículos desde el 1 al 16, hermanos. Del 1 al 16, Romanos capítulo 12, comprometidos ahora con su iglesia. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.